Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo del Desalmado, una historia especial que tenemos para ustedes. Ya en su primera parte recordarán los que están siguiendo cómo habría sucedido todo. Y no se preocupen porque hay un resumen de lo que habría sucedido en esa parte, en esa primera parte con esta familia. Esta familia que vivía en Asunción, en un barrio ya de la urbe, de la capital, porque hablamos de 1970, el 77 para ser puntual, abril de 1977, cuando ocurre este terrible doble homicidio, que tiene como protagonistas en esa primera parte a Juana, una joven doméstica de esta familia, y el pequeño Oscar Daniel, el hijo de una mujer comerciante que iba constantemente hacia la zona del este del país, a Puerto Presidente Stroessner, que era como se conocía anteriormente esa zona, y que posteriormente pasaría a ser Ciudad del Este. Y en este caso, Petronio Zamudio, el joven de 22 años, que formaba parte también, por decirlo así, de los trabajos domésticos que tenía ese hogar. Se conocieron ellos con el concubino de esta mujer, la mamá de Oscar, en carretera, en ruta, porque se trata de Diosnel, en este caso el concubino, era conductor de buses. Y ahí se iba a gestar toda esta terrible situación. Breve reseña, pero resumen real los detalles de lo que había sucedido en esa primera parte. Ahora lo van a tener para que puedan seguir y adentrarnos en esta segunda parte, segundo capítulo de El Desalmado. Veamos. Resumen del programa anterior. En el primer episodio nos adentramos en un oscuro y estremecedor caso que sacudió a la Asunción en abril de 1977. La historia comienza con Juana Evangelina Patiño, una comerciante asuncena que emprendió un viaje de trabajo hacia el este del país, dejando a su hijo pequeño, Oscar Daniel, al cuidado de una empleada doméstica, Juana Acosta, en la casa ubicada en las calles Dr. Carlos Centurión y Médicos del Chaco. Petronio Jiménez Zamudio, un joven de 22 años que había llegado a la casa a través de Diosnel Báez, el concubino de la madre de Oscar, y había sido acogido en el hogar con la promesa de encontrar trabajo, reveló sus verdaderas intenciones un martes 5 de abril, en ausencia de los dueños de casa. Tras ganarse la confianza de la familia y del pequeño Oscar Daniel, Petronio envió al niño a comprar caramelos a una despensa cercana para quedarse a solas con Juana Acosta. En un giro inesperado, lo que parecía un simple cortejo se convirtió en un intento de abuso sexual, que culminó con el asesinato brutal de la joven empleada. Cuando el pequeño Oscar Daniel regresó a la casa, encontró a Petronio con un cuchillo ensangrentado. Aterrorizado intentó escapar, pero Petronio lo atrapó y con la misma violencia con la que había atacado a Juana, acabó con la vida de este niño. La madre de este pequeño, Juana Evangelina, regresó a la casa después de un retraso debido a un desperfecto mecánico, solo para encontrarse con la macabra escena de su hijo sin vida. La policía inició una intensa búsqueda de Petronio, pero fue ayudado por su hermano Francisco y emprendieron una huida hacia la natal Coronel Oviedo. Ahora vamos a la primera parte de esta segunda, de este segundo capítulo, ya con un Petronio Zamudio en fuga. Se habría escapado, recuerden, con el hermano, con Francisco, y ahora comenzaría esa gesta, por decirlo así, de la parte judicial y la policial por encontrarlo. Yo les había dicho el fin de semana pasado que generalmente lo que hacen los investigadores como primera medida es ver quiénes son los cercanos a, en este caso, el criminal, el autor de cada crimen, para intentar buscarlo o seguir sus pistas. Es que hay como una naturaleza siempre del autor de un crimen que dice que acuden a un familiar o a un conocido, a alguien que pueda guardar en confianza su posición, su ubicación. Entonces, siguiendo esta naturaleza, esta premisa, la policía habría encaminado sus primeros movimientos hacia Oviedo, un Coronel Oviedo, una ciudad, hacia la urbe primeramente, pero sin mucho éxito, al menos en un primer momento. Podría ser tal vez,
Pero lo que va a suceder acá, en este primer capítulo de la segunda parte, es ver ese trajín que hizo Petronio para buscar, no quiero usar la palabra asilo, pero sí un escondite. Sería eso, un escondite para evitar a la policía. Con una historia muy diferente a la que habría sucedido ese abril del 77. ¿Dónde estaba Petronio? ¿Dónde buscó el ocultarse en esas primeras semanas después del doble homicidio que había sucedido en Asunción? El horno. Petronio Jiménez parecía haber regresado a sus raíces. Era la fuerte sospecha que crecía para la Policía Nacional. La División de Investigaciones no perdió tiempo, con la convicción de que su viaje de regreso a la capital sería acompañado por el fugitivo. Se trasladaron rápidamente hacia Coronel Oviedo, con la certeza de que cada minuto contaba en su contra. La búsqueda de Petronio comenzó en el lugar más obvio, la casa de su padre, Rodolfo Jiménez. Pero la familia, al conocer por boca del mismo Petronio su condición de prófugo, se negó a brindarle ayuda. Abandonado por sus seres más cercanos, el joven se convirtió en un errante en búsqueda de refugio. Decidió acudir a su tío Filemón Zamudio para pedirle dinero con la esperanza de facilitar su vida. Esta vez, no fue Petronio quien hizo la solicitud en persona, sino un mensajero. Sin embargo, Filemón también lo rechazó y decidió no proteger a quien había manchado el honor familiar. Le proporcionó a la policía información crucial para dar con el paradero. Filemón confesó que Petronio había llegado hasta la casa de un conocido, Evaristo Benítez, en la compañía Don Bosco. A este último Petronio le había narrado una versión distorsionada de los hechos, asegurando que estaba huyendo por haber causado la muerte de 2 personas en un percance automovilístico en Capiatá. Buscó refugio, pero Evaristo, aunque movido por la compasión, no le ofreció posada. En cambio, le permitió dormir en un horno utilizado para hacer carbón, un lugar apenas adecuado para protegerse de la noche fría. Petronio se asentó en ese rincón improvisado el 6 de abril. A la mañana siguiente, Evaristo, conmovido por la supuesta historia de desgracia de este joven, le ofreció un desayuno, le permitió quedarse un poco más. Ignoraba que estaba dando cobijo al asesino más buscado del país en ese momento. Mientras tanto, la policía, ya en posesión de la información crucial, fue hasta el lugar indicado. La casa de Evaristo Benítez se encontraba a 2.100 metros de la ruta principal, en un sector desértico de la ciudad. Con la prudencia de quien sabe que una equivocación podría costarles el éxito de la misión, los oficiales montaron guardia, camuflados entre la vegetación dispersa, esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. Horas de tensión y espera culminaron a las 14 horas del 9 de abril, cuando Petronio finalmente fue capturado. El Jueves Santo creo que a él se le tomó allá en Coronel Oviedo jugando fútbol. Jueves Santo, allá en Coronel Oviedo, Caguazú, por ahí. Eso fue lo que salió en la noticia, ¿verdad? Llevado de inmediato a Asunción, Petronio Jiménez inició un relato que estremecería a toda la nación. Ya lo habían encontrado, ya lo atraparon y finalmente Petronio iba a enfrentar a la justicia a partir de este momento. Iba a haber una interrogación, claro, primariamente antes de llegar a lo que va a ser el juzgamiento. Y en esa ronda de interrogatorio quería saber el investigador por qué mató. Y sí, claro, era fundamentalmente entender qué clase de desalmado puede cegarle la vida a un niño de 4 años, un niño inocente que no podría siquiera representar un mínimo de peligro para él. Entonces ahí comienza una serie de coartadas por parte de Petronio, porque las iba a tener al menos 2 situaciones diferentes que iba a presentar como motivaciones que no cuadraban mucho para la policía, pero finalmente
era su palabra y evidentemente no estaba obligado a confesar en su contra. Pero iban a tener al menos la confirmación de que él era el autor, o fue el autor en este caso, del doble homicidio que había ocurrido en abril del 77. Petronio, enfrentándose a los investigadores, comienza a contar detalles de lo que había hecho y el por qué, según él, cometió ese asesinato. La confesión. Tras ser capturado en las afueras de Coronel Oviedo, Petronio Jiménez fue llevado directamente a la comisaría séptima de Asunción. Allí, en el silencio opresivo del calabozo, comenzó su confesión, aunque pronto se revelaría como la primera de muchas versiones contradictorias sobre los acontecimientos de aquel fatídico 5 de abril. Petronio relató que llegó a la casa de Juana Evangelina Patiño cerca del mediodía. Apenas cruzó el portón se encontró con el pequeño Oscar Daniel, de 4 años. Este le pidió caramelos con la inocencia propia de su edad. Sin tener nada para ofrecer, Petronio le dio una moneda de 10 guaraníes, indicándole que comprara algo en el kiosco cercano. Sin más compañía que sus pensamientos, Petronio ingresó a la casa. Allí se encontró con Juana Costa, la joven empleada doméstica de 18 años. Según su relato, empezaron a jugar como solían hacerlo, pero pronto la situación cambió. Juana tomó una escoba y, sin razón aparente, lo golpeó. Petronio, ignorando el ataque, se dirigió a la cocina, tomó un aguacate y comenzó a pelarlo. Al verlo, Juana le reprendió, señalando que no tenía derecho a consumir esa comida, ya que no era el dueño de la casa. Fue entonces cuando la tensión se desbordó. Petronio afirmó que tras este intercambio, Juana le pidió que se marchara de la casa, pero él respondió con agresividad. En un momento de furia, tomó un cuchillo y atacó a la joven. Mientras enterraba ese cuchillo en la joven, el pequeño Oscar Daniel regresó del kiosco. Al ver el cuerpo ensangrentado de Juana, el niño comenzó a gritar. En un acto de brutalidad, Petronio lo silenció con una patada en el cuello. Luego, lo degolló. La justificación que ofreció fue tan inesperada como confusa. Dijo que había atacado a Juana porque lo acusó de vivir a costa de su primo, el dueño de la casa, y su esposa. Pero la versión de Petronio resultaba inverosímil, llena de lagunas y detalles imposibles de corroborar. 2 días más tarde, el relato cambió por completo. En una nueva declaración, Petronio afirmó que el verdadero motivo de este crimen había sido un robo. Según esta versión, había planeado entrar a la casa para robar, pero al ser descubierto por Juana, no tuvo más remedio que acabar con su vida para no dejar testigos. Según él, al niño tuvo que matar porque descubrió lo que había hecho. Este giro en su declaración puso en evidencia la capacidad de Petronio para tejer mentiras, pero también la profunda confusión que reinaba en su mente. La verdad seguía siendo un enigma. Y iba a llegar la investigación exacta de esto, al menos lo que la policía creía que había ocurrido de acuerdo a su investigación y posteriormente la condena en consecuencia, presentando evidencias que para los investigadores eran imposibles de controvertir por parte de Petronio. Primero porque tenían algo tomado de la mismísima escena que Petronio no tuvo la expertise de borrar. Y segundo, la coartada que había dado, la segunda al menos, sí se conectaba a un hecho fáctico que habían encontrado en el lugar. Mejor dicho, no encontraron en el lugar. Confirmado por la dueña de casa y se trataría de un botín. Un botín que él había dado reseñas de que su interés estaba puesto en eso y lo que confirma la dueña de casa tenía relación efectiva con lo que habían averiguado desde la justicia, basados en el informe policial. Fue así que para Petronio, no digo que la suerte, pero sí la certeza al menos de una investigación que se puede decir que para la época fue prolija,
lo llevaría al banquillo de acusados. Bajo, recuerden esto, un régimen de justicia, un régimen penal diferente al que tenemos en la actualidad, con normativas diferentes. Entonces se tenía aún todavía la pena de muerte, pero que era traducida de alguna manera en años de cárcel. Era simplemente ya la carátula de lo que eran viejas leyes, digamos, del 1900 y los primeros 1900 de Paraguay, ya cambiando en esos 70 por una condena que para el momento se puede decir que fue alta para el doble crimen. 1900 y ya cercanos a los 80 se enfrentaría finalmente Petronio a la justicia y así acabaría el dolor, por decirlo de alguna manera, para la mamá de este pequeño, de Oscar, y los familiares de Juana, la mujer que encontró la muerte aparentemente por una sed de lo material. Después, dejando de lado todavía tesis que van a ver ustedes después de este capítulo, que conectaría a un mito que existe en el sistema penitenciario. Pero primero, la investigación y la condena. Investigación y condena. Las sospechas sobre Petronio Jiménez eran contundentes, pero los agentes de la División de Investigaciones necesitaban pruebas irrefutables para sellar su culpabilidad. La escena del crimen ofrecía más de lo que se imaginaban, y cada paso con la recolección de evidencias acercaba más a la justicia, a la verdad. La primera pista concreta fue una huella de zapato que Petronio había dejado en su precipitada huida. Sin embargo, la pieza clave llegó durante una segunda inspección del lugar del crimen. Esta vez, los policías acudieron acompañados de expertos de criminalística. Al peinar minuciosamente la vivienda hallaron el arma homicida, un cuchillo de carnicero afilado el mismo día del asesinato por la dueña de casa, según su propio testimonio. Pero aún quedaba por esclarecer el móvil del doble homicidio. La última versión de Petronio apuntaba a un robo, y la casa de Juana Evangelina y Diosnel se convirtió en el escenario de esta macabra historia. Según los detalles proporcionados por Evangelina, un día antes del crimen había encargado a Petronio la distribución de sus mercancías en los diferentes negocios que ella abastecía. Al finalizar el reparto, ambos comenzaron a hacer el arqueo de lo recaudado. Fue entonces cuando la suma total ascendió a 200.000 guaraníes. De ese monto, Evangelina retiró unos 25.000 guaraníes en la mañana del 5 de abril para sus compras en Ciudad del Este, dejando unos 175.000 guaraníes cuidadosamente guardados en una cartera, dentro de una maleta, que a su vez fue colocada en un placar. Todo esto ocurrió bajo la atenta mirada de Petronio, quien en ese momento vio la oportunidad perfecta para robar. La inspección confirmó que Petronio buscaba ese dinero desesperadamente cuando fue descubierto por Juana Acosta, la joven empleada que pagaría con su vida por estar en el lugar equivocado. Con cada nueva evidencia, el relato del criminal iba cobrando mayor coherencia, y su intento de defenderse con múltiples versiones se desmoronaba. Días después de su confesión inicial en la comisaría séptima, Petronio fue trasladado a la Penitenciaría Nacional a la espera de su juicio. Esa espera se extendió por 2 largos años hasta que finalmente fue llevado ante los tribunales y condenado a 30 años de prisión por el doble asesinato. Sin embargo, su paso por la penitenciaría fue solo el inicio de otra historia, una que lo convertiría en un personaje tan temido como peculiar. Se pensó en condenarlo a muerte obviamente por el asesinato que cometió, que fue un asesinato horrible, pero le conmutaron y él fue condenado a 30 años. En los pasillos oscuros de la cárcel nacional de Tacumbú, Petronio Jiménez, conocido como El Justiciero, se ganó un respeto único entre los reclusos.
Vamos a hacer la pausa, la primera, en este segundo capítulo del Desalmado, la segunda parte, donde hasta acá tenemos la condena altísima. Figúrense que era 1970, los 70 en Paraguay, y se puede entender que era una condena alta para el doble crimen que había ocurrido en aquel entonces. A partir de acá vamos a hacer un paréntesis, por decirlo así, en esta historia y a comenzar a develar lo que les había dicho la semana pasada, al inicio de la primera parte. Traería la revelación de un misterio que muchos conocen, que es prácticamente una tradición violenta que se tiene en la cárcel con cierto tipo de personas que cometen un delito. ¿Y qué ocurre en eso que se conoce como el bautismo para aquellos en el sistema penitenciario? ¿Quién había gestado todo esto? Vamos a verlo a la vuelta del primer corte. Recuerden que el Petronio recibe la condena a los 24 años y retrayendo otra vez el episodio de los años, hablemos del ingreso de Petronio a la Penitenciaría Nacional de Varones del barrio Tacumbú, alias Penal de Tacumbú. Petronio, cuando ingresó, tenía sus 22 años. Lo habían remitido directamente en la condición de prisión preventiva después de atraparlo en Oviedo. Entonces, con eso nace algo que hoy muchos de ustedes conocen, como el bautismo para los violadores, para aquellos que cometen lo que hoy tenemos como crimen, que es el abuso sexual. Con él se gestaría una historia que hasta hoy día se conoce como una especie de recepción, pero no conocíamos tal vez muchos dónde habría nacido. Y se gestó con Petronio. Petronio, que decidió hacerse de nombre, que decidió hacerse conocido como el abusador de abusadores. De ahí es que muchos decían que la verdadera motivación que tuvo para matar a Juana era abusar de ella y que ella se resistió. La investigación concluyó de que realmente se había tratado de un doble crimen con fines de robo. Entonces, con ese nacimiento, volviendo otra vez, encontró no solo un prestigio oscuro en la penitenciaría de varones, encontró un negocio, pero que nació bajo la regla del abuso a los abusadores, el famoso bautismo. Tacumbú. Él llegó con un rótulo bastante pesado por el hecho que había cometido, o sea, del cual fue acusado y posteriormente condenado. Entonces, era una persona que infundía mucho respeto, le temían la gente. Al ingresar a la Penitenciaría Nacional de Varones en el barrio Tacumbú, Petronio Jiménez tenía tan solo 22 años. Su aspecto físico llamaba la atención, de nariz pronunciada, cabello corto y encrespado, con un mentón alargado y orejas grandes, pero era especialmente alto. Sí, una persona bastante alta, yo creo que estaría por los 1,90 m por ahí. Una persona con constitución física delgada, moreno alto. Y como te digo, él era un referente ahí dentro del penal. Infundía respeto y le tenían temor por su forma de ser, su carácter. No era una persona muy accesible, que digamos, era un introvertido y tenía sus momentos, ¿verdad? A pesar de su juventud y su apariencia que no delataba a signos de un criminal, su destino tomaría un giro mucho más sombrío dentro de los muros de la cárcel. Su verdadera historia de terror no comenzó con el doble asesinato que lo llevó ahí, sino mucho después,
cuando ya había consolidado su lugar en el oscuro mundo de la cárcel de Tacumbú. En un principio fue discriminado por los hechos, ¿verdad? Y posteriormente él se fue ganando el respeto de la gente. Al principio Petronio se ganó el respeto de sus compañeros de prisión, pero esa estima rápidamente se transformó en algo más temible: miedo. Su notoriedad no fue inmediata. De hecho, algunos creyeron que el joven acusado inicialmente de un intento de violación que no cometió, buscaba redimirse haciendo justicia con sus propias manos contra aquellos que sí eran culpables de crímenes sexuales. Él fue el que inició la bienvenida en Tacumbú. Era un sádico, era un enfermo mental y se dedicaba a eso. Y él fue el que inició esa práctica en Tacumbú, en la época, ya en la década del 80. Porque él estuvo preso desde el 77. Y así, como una forma retorcida de imponer justicia, fundó su propia comisión de bienvenida, un grupo de reclusos que se dedicaban a castigar a los nuevos internos condenados por delitos sexuales. Y hay muchas cosas que se comentaban de él, ¿verdad? Yo no puedo aseverar por lo que no son comentarios, ¿verdad? Yo estaba en el área judicial, entonces solamente me guiaba por los comentarios de la gente, pero sí, a él personalmente le llegué a conocer y no te digo que tuve un trato muy fluido con él, pero las cosas que necesitaba en el ámbito judicial, yo siempre trataba de saciar su ansiedad en ese momento. Y se decía muchas cosas de él, ¿verdad? Que él manejaba un grupo, que se encargaba de ajusticiar a las personas que entraban adentro. Ajusticiar en el sentido de, no sé, ahí supuestamente habían un equipo de violadores que, o en todo caso, le hacían castigar a los internos, pero son, como te digo, rumores que yo nunca pude llegar a comprobar. Sin embargo, Petronio no era solo un justiciero. Su carácter inquieto y su habilidad para detectar oportunidades lo convirtieron rápidamente en un emprendedor nato, incluso dentro de las severas condiciones de la prisión. Aquella comisión de bienvenida, que en sus inicios podría hasta parecer una venganza personal, pronto dejó de ser un simple pasatiempo. Petronio vio en ella un negocio floreciente. Inmediatamente, este sistema se convertiría en un negocio lucrativo que extendió su influencia por toda la penitenciaría. Claro que después de esta situación del abuso para los abusadores que cometía Petronio, iba a comenzar a despertar en él una visión mercantil. Se iba a convertir en un negocio para él. Él era parte del comité de bienvenida para quien había cometido violación, abuso sexual. Pero vio que eso podría también convertirse en algo redituable económicamente. Fue así como Petronio Zamudio, ya con sus 20 y tantos, se había convertido en un famoso abusador a cambio de estabilidad dentro de la penitenciaría. Si uno quería estar tranquilo, debía pagar o iba a ser sometido sexualmente por Petronio. Encontró un negocio, el peaje. La leyenda. Petronio Jiménez, conocido dentro de los muros de Tacumbú como el Justiciero, pronto se convirtió en uno de los reclusos más temidos del penal de varones en la capital. Pero en su tiempo dentro de la prisión, Petronio aprendió una lección fundamental. Sobrevivir en Tacumbú no solo requería respeto o influencia, requería dinero. Y así, con su astucia criminal, comenzó a desarrollar el primero de sus negocios. Las personas que ingresaban a Tacumbú por violación, Petronio Jiménez se encargaba de violarlos.
Empezó por ellos, o sea, Sí, era a los abusadores que él abusaba también. Sí, empezó con eso. Después, ya con los años comenzó a violarle a cualquier persona que ingresara. Si tenía que pagar un monto X y si esa persona no pagaba, Petronio lo violaba. La premisa era sencilla. Cada violador recién ingresado debía pagar una suma de 50.000 guaraníes. De no hacerlo, Petronio y su grupo de justicieros lo someterían a un brutal castigo sexual para que aprenda. Este negocio, inicialmente ideado como una forma de imponer su ley dentro de la cárcel, resultó ser sumamente rentable, especialmente durante las épocas de fin de año, cuando la población carcelaria tendía a aumentar. Sin embargo, con el paso del tiempo el negocio comenzó a tener problemas. La cantidad de violadores que ingresaban al penal comenzó a disminuir y con ello también el flujo de dinero. Petronio se enfrentaba a una crisis que amenazaba su reinado económico en Tacumbú, pero en lugar de rendirse, decidió expandir su concepto de justicia. Desde entonces, no solo apuntó a los violadores condenados, cualquiera que, a su juicio, hubiera infringido la ley, que ante sus ojos eran prácticamente todos, se convertía en un posible blanco de sus ataques, a menos que pagara el peaje correspondiente. Y más o menos 5 a 6 personas. Era el grupo con el que él se manejaba dentro de Tacumbú. Ese era el grupo con el que él se manejaba. Personas que estaban dispuestas a todo. Sí, no tenía nada que perder. No tenía nada que perder. Y violaban a cualquiera que entraba. Primero eran solamente los abusadores, pero después ya fue a cualquier persona que ingresara, que si no pagaba el monto que ellos pedían, era violado. Le sodomizaba a los hombres que ingresaban ahí. Y era un sádico, un enfermo mental prácticamente. La mente empresarial de Petronio no conocía límites. Su reputación creció exponencialmente. Su nombre resonaba tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Desde 1977, el poder que consolidó dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú era tan firme que prácticamente se convirtió en una leyenda viva, gobernando con puño de hierro y un perverso sentido de la justicia que infundía terror. Él como tenía ese, digamos, una personalidad fuera de lugar, entonces todo el mundo le respetaba. Yo inclusive, hay gente que no, yo quiero que se vaya en la cárcel y ahí le voy a hablar a pechones para que... ¿Entendés? O sea, hasta esa historia yo llegué a escuchar. Pero tampoco, como te digo, yo no puedo aseverar si realmente eso era una realidad o era una ficción o un mito, no sé. Cuando alguien cometía un delito, siempre le decían que Petronio lo iba a recibir en esa época. Él se hizo muy famoso a través de las violaciones que cometía en Tacumbú. Y en la calle todo el mundo sabía quién era él, porque se hizo de fama. No solo había logrado convertirse en el más temido de los reclusos, sino que además se había transformado en un empresario exitoso en el bajo mundo carcelario, con todos los recursos y la influencia que ese título le otorgaba. Vamos a hacer unos números para entender un poco cómo funcionaba este sistema diabólico, por decirlo así, ¿verdad? de Petronio, porque encontró en un crimen, lo que era seguramente considerado delito en aquel momento, una manera de hacerse dinero. Cuando él ingresa directamente después de ser detenido eran los 70, 77. Hasta mediados de los 80, donde es conocido como el comité de bienvenida, esto de el abusador, porque se pensó, reitero esto, a modo que sí, nada más, se pensó o se tenía como una de las posibilidades del doble crimen que él haya intentado abusar de Juana. Entonces, por eso digo, el abusador abusando de otros abusadores, se lo conoce con esa frase del comité de bienvenida. Pero después de esos mediados de los 80 es donde se tiene datos que él comienza a ver esto como un negocio. ¿Cómo? Y tenían que pagar
aquellos que llegaban para no ser abusados sexualmente por él. Una especie de justiciero. Entonces, los montos, ustedes ya habrán escuchado, 50.000 guaraníes, etc. Encontró una manera de abastecerse de plata y no solo ver esto como un negocio, porque iba a haber otra cosa más. Se iba a capitalizar y descubrir una forma de volverse indispensable en un sistema penitenciario. ¿Qué es lo que más necesitan los privados de libertad estando en esa condición? Acceso a todo, a cosas, lo que sea. Todo es prácticamente oro para ellos en una condición de privación de libertad y más todavía en nuestro sistema penitenciario. Hoy sabemos que las condiciones son paupérrimas, infrahumanas en algunos casos. Imagínense en aquellos 70, 80. Entonces, Petronio lo que hizo es ser como un proveedor, un almacén de productos y así abastecer a otros pequeños negocios dentro de la penitenciaría. Petronio habría descubierto prácticamente una máquina de hacer plata, ajusticiando a aquellos que habían cometido el delito de abuso sexual. Una florida estancia, sin duda, para Petronio dentro del penal de Tacumbú. Florida estancia. El negocio en Tacumbú le trajo a Petronio Jiménez más que beneficios económicos. Lo elevó a una posición de poder y de respeto dentro de la prisión. Su nombre dejó de ser solo un símbolo de miedo para convertirse en el de un empresario intramuros. Un hombre que sabía cómo manejar las reglas del juego a su favor, incluso en las circunstancias más adversas. Petronio no solo se dedicó al cobro de peaje a los nuevos reclusos, sino que diversificó sus actividades. Su rol como justiciero se expandió y su influencia creció a medida que otros reclusos veían en él un líder y un hombre con el que era mejor estar aliado que enfrentado. Y de a poco se fue metiendo también en el ruido, se fue adaptando él al sistema y fue sobresaliendo. Él montó su propio negocio posteriormente. Le llevó mucho tiempo, ¿verdad?, adaptarse a eso y que la gente también le tengan en cuenta a él, porque en un principio fue discriminado por los hechos. Montó su propio negocio, tenía su cantina. Bueno, la cantina está ubicada donde actualmente está el Pabellón Libertad. Era un patio que nosotros le llamábamos patio Tatané. Pues hay una feroz planta de Tatané ahí y ahí funcionaba una cantina que era el que surtía a las demás cantinas. Como una distribuidora. Exactamente. O sea que a través de él se tenía que traer todas las mercaderías y él se encargaba de surtirle a las demás cantinitas de los pabellones. Ese era por eso yo te decía que él tuvo mucha ascendencia ahí, mucho peso ahí, por lo que él manejaba eso. Y era un buen capital que entraba. Era el que manejaba ese y era el que solamente la gente de la administración se encargaban de limitarle los precios para que no abuse mucho tampoco él. Sin embargo, su ambición no se limitó a mantener el poder a través del miedo. También encontró espacio para sus pasiones personales, como el deporte. Era conocido en la cárcel por su afición deportiva, participando activamente en los torneos de fútbol que se organizaban en el penal. Petronio se mostraba como un hombre que quería mantener una vida lo más normal posible dentro de los muros de Tacumbú. Integraba equipo de fútbol, jugaba en el equipo de la Olimpia. Yo participaba mucho de los campeonatos de ellos porque eran a la tarde y teníamos el campo de deporte todavía en ese tiempo. Ahora ya está ahí construido la penitenciaria industrial Esperanza.
Y bueno, y así fue él ganándose espacio. Petronio nunca tuvo problemas así de inconducta, no era un tipo peleador así. Tenía su forma de estar, su forma de ser. Y era respetado en esa parte, pero tampoco él nunca abusó de ese tipo. No era un tipo prepotente que le gustaba pelear. En la cancha sí, muchas veces fue expulsado pero es cuestión en el deporte no mide ya la consecuencia de los actos. A veces se va un poquito fuerte, entonces, pero no era un tipo peleador, así que en esa parte. Este interés por mantener una fachada de normalidad fue más allá. Petronio empezó a construir una vida más allá del delito, o al menos eso parecía. Conoció a una joven llamada María Gloria Aquino, con quien entabló una relación que desafiaba su situación como recluso. Entre cartas y visitas, proyectaron un futuro juntos, soñaron con una vida compartida, incluso dentro de los muros de la prisión. María Gloria lo visitaba regularmente y su relación se convirtió en una especie de oasis en medio del caos y la brutalidad de Tacumbú. Para muchos, este vínculo mostraba a un Petronio diferente, un hombre capaz de amar, de querer cambiar, de tener esperanza. Posteriormente vino a relacionarse con una chica con quien se casó. Yo me acuerdo que un hijo tuvo, un varoncito. Era un referente ahí dentro del penal. Tal es así que cuando en el 85 vino Adilson Rosati, él estuvo muy cerca de él también. Yo creo que él le servía tipo guardaespaldas, algo así. Y hasta inclusive hubo comentarios de que él fue el padrino, no sé si fue de su casamiento o de su hijo. Parecía que el Petronio criminal iba desapareciendo poco a poco, que la vida en prisión lo estaba reformando de alguna manera. Su entorno se llenó de proyectos, de sueños, de la idea de que una nueva vida era posible. La prisión no solo le había dado poder, sino que paradójicamente le ofrecía una segunda oportunidad. Pero los errores del pasado no desaparecen con facilidad. Su suerte no duraría para siempre. Se cernía sobre él la sombra del pasado. ¿Cómo termina esta historia para Petronio? ¿Qué habría pasado con él? Tuvo como 10 años de ascenso económico dentro de la penitenciaria en una condición evidentemente privada de libertad. Muchos dicen aquellos convictos, como se llamaban en aquel momento, tiene tiempo suficiente para pensar qué hacer, y él descubrió una veta de oro prácticamente ahí, surtiendo de productos en un régimen de privación de libertad. Le iba a durar mucho, pero sin duda lo que Petronio no sabía es que por las leyes, a lo mejor de la física que rigen en el universo, todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Y podrían llamarlo ustedes karma, le pueden llamar, no sé, como quieran. El punto es que con la misma espada o con el mismo hierro, algo iba a pasar con Petronio. Vendetta. Petronio Jiménez, quien había llegado al penal de Tacumbú como un joven aparentemente inofensivo, se había transformado en un líder temido, una leyenda que marcaba el destino de todo aquel que cruzara su camino. Pero su fama y el poder mal ganado se convirtieron en la chispa que eventualmente encendería su ruina.
El sistema de terror que creó dentro de la cárcel no solo lo consolidó como líder, sino que también despertó resentimientos y venganzas que terminarían siendo su sentencia final. En Tacumbú, Petronio encontró un terreno fértil para su reinado de miedo. Su negocio de extorsión y violencia creció rápidamente, convirtiéndolo en una figura dominante. Sin embargo, ese imperio construido sobre el abuso y el miedo comenzaba a desmoronarse. Los ecos de su poder llegaron demasiado lejos, resonando en los rincones más oscuros de la prisión. La violencia que había sembrado se convirtió en el detonante de su inevitable caída. Aunque sus negocios le proporcionaron una posición económica privilegiada, Petronio nunca abandonó el método que lo impulsó al poder. Un día, él y su grupo de justicieros violaron a un preso recién llegado de Pedro Juan Caballero. Un año antes de caer la dictadura, más o menos, ingresa una persona, un narcotraficante de Pedro Juan Caballero, y obviamente Petronio le dice que tiene que abonar el monto, si no él lo va a violar. Este hombre, que no tenía dinero en ese momento, les advirtió que les pagarían cuanto tuviera esa oportunidad. Pero su súplica cayó en oídos sordos. Petronio, con la ayuda de su red de aliados, sometió al prisionero con la misma brutalidad que había utilizado con otros. No imaginó que esa decisión sellaría su destino. Esta persona, este narcotraficante, le decía que no contaban en ese momento con el dinero, pero que lo esperara. Y Petronio no esperó mucho, lo acosó y lo violó. Entonces esta persona, este narcotraficante, le dijo que cometió el peor error de su vida. El pedrojuanino, al recuperar su libertad, no olvidó esa humillación, esa que sufrió en Tacumbú. Con paciencia, esperó el momento adecuado para saldar cuentas y se encargó de sacarlo de prisión a Petronio antes de que cumpliera su pena. A principios de 1994, antes de que Petronio pudiera completar esa condena, fue secuestrado y llevado a la terraza del país, una zona temida por sus historias de violencia. El 24 de febrero de ese mismo año, las noticias reportaron el hallazgo de un cadáver en un paraje solitario. La identidad se confirmó al día siguiente. Era Petronio Jiménez Zamudio. La pena generalmente, la pena era de 30 años, esa era la pena máxima antes. Pero igual tenían derecho a la libertad condicional. No como ahora que se aplica esa medida de seguridad, entonces eso ya eliminan por esa parte, la parte de la libertad condicional. Pero anteriormente sí, 30 años y cumplían las 2/3 partes y buena conducta o no se tenía mucho en cuenta el trabajo y compañía porque no había, hasta ahora hay, cambiaron mucho los tiempos, se tiene en cuenta si la gente estudia, si trabaja, si tiene alguna actividad importante y de manera de demostrar de que se está rehabilitando. Anteriormente no, solamente te tenía en cuenta su conducta. Su esposa, María Gloria Aquino, lo reconoció por su dentadura, el anillo de bodas que aún llevaba en el dedo, el símbolo de un amor que floreció entre los muros de la prisión. El cuerpo de Petronio fue hallado en condiciones espeluznantes, una imagen que reflejaba la brutalidad de su final. Un largo palo sobresalía de su cuerpo, atravesando su recto, una señal clara de la violencia y el odio con los que fue ejecutada esa venganza. Marcas de golpes, impactos de balas sobre su cuerpo, evidenciaban el ensañamiento con que se llevó a cabo la vendetta. Porque este narcotraficante ya lo estaba esperando. Lo secuestran, lo llevan a un lugar, lo torturan y le meten un palo de escoba en el recto y le sacan por la boca. Y él fallece en ese momento. Eso fue en el 91 más o menos. Y por ahí hubieron muchos rumores que se metió con algún mafioso, algo de eso, pero la forma en que le mataron
podría ser tu teoría. Eso de que alguno a quien le hizo pasar por la arma, entonces se tomó su venganza. Podría ser, pero no sé, difícil de aseverar eso tampoco. Y sí, yo me enteré por aquel periódico, aquí me parece que salió toda la historia esa. Pero como te digo, son especulaciones, no sé si es difícil de aseverar esa parte. Pero al poco tiempo de haber salido, nomás ya le ajusticiaron a él. El justiciero se había convertido en víctima de su propio sistema, devorado por las mismas reglas de brutalidad que impuso en Tacumbú. Su fin trágico y sangriento reveló que el poder que había alcanzado con tanta astucia y crueldad no era más que un castillo de naipes, frágil e inestable, destinado a derrumbarse ante la menor brisa de venganza. O sea, él no pudo tampoco disfrutar de su libertad, apenas sale y él es secuestrado y torturado y asesinado por este narcotraficante al que él había violado justamente. Así terminó la leyenda de Petronio Jiménez, aunque aquello que había impuesto en Tacumbú hasta hoy día es una ley no escrita en todas las cárceles del país. Y prácticamente fue una combinación de leyes el final de Petronio. Digo, leyes del crimen. Iba a morir, sí, en su propia ley, pero también le iban a aplicar la ley de la frontera. Le tocó a alguien que no debiera. Y así terminó la vida de Petronio. Un hombre que mató a sangre fría, que le quitó la vida a una joven, a un niño de tan solo 4 años, y terminó prácticamente con la felicidad de una familia. Petronio recibió esa justicia, prácticamente, por decirlo así, para lo que muchos consideran el ojo por ojo. Parte final. Nos reencontramos el próximo fin de semana con otro capítulo más de Escena del Crimen. Y claro, pueden volver a ver estas 2 partes, estos 2 episodios del Desalmado en nuestro canal de Unicanal en YouTube. Gracias por estar ahí siempre. Adiós.